Namaste. ¿A qué vino el Papa a nuestro país? Indudablemente la Iglesia Católica en el mundo, en franca decadencia y en acabose moral en los diferentes pueblos de América Latina, ha comenzado con unos periplos importantes, porque las iglesias pues permanecen solas hace un buen tiempo, por los temas que ustedes ya conocen de las relaciones que tiene el Vaticano con algunos estados, de las relaciones que ha tenido el Vaticano con la mafia, con la Cosa Nostra en Italia, con la gran cantidad de dinero que han lavado los diferentes papas a través del Vaticano, y su constante acusación en el mundo de lo que tiene que ver con la pedofilia. Está registrado en muchísima información que hay sobre la rampante impunidad de la iglesia en ese tema. Entonces la iglesia verdaderamente ha perdido muchos prosélitos que se han ido inclusive para iglesias cristianas, pues que prácticamente son lo mismo pero de otra manera, al menos no tan pecaminosa como la Iglesia Católica, pero viene siendo lo mismo, es como barnizar un poco la realidad. La Iglesia Católica, en una decadencia grandísima a finales del siglo XX y a comienzos de esta nueva era, comenzó a perder una gran cantidad de importancia. Entonces el papa anterior, que parecía un demonio, que lo guardaron por allá en un monasterio, no pudo con ese tema, y había que buscar un líder carismático importante que pudiera manejar con un buen criterio, maquillado en el Vaticano, todos los problemas que tienen que ver con su creencia en el mundo. Entonces había que crear un mecanismo nuevo, que es el nuevo maquillaje papal. Como todos ustedes ya saben, el Papa representa pues es un líder que tiene la Iglesia Católica como un líder carismático, que tienen que entrenar muy bien. No todos los papas sirven. Acuérdense que algunos fueron pedófilos, violadores, comedores de niños, abusadores, inclusive hasta coprófagos. Eso se conoce en la historia, y eso se conoce también en la historia de las cuestiones heréticas, cuando se castigaba por herejía pertinaz a las personas, y la Iglesia Católica asesinó miles y miles y millones de personas en el mundo, en la hoguera y en el potro del tormento, cuando se castigaba y se era hereje por no estar con sus designios sagrados. Envían este Papa a América Latina, y que Colombia es un país que no es católico. Aquí la gente es católica solamente de voz, de boca, como por ejemplo el presidente, el presidente anterior. Todos esos presidentes han sido católicos solo de boca, solo de palabra, pero no de hecho ni de acción, porque si se siguieran los fundamentos de la religión católica, pues este país estaría hasta muchísimo mejor, y a última hora, si hubieran condiciones morales como para que eso se diera, pues este país sería fantástico, magnífico. Se han dado, es como un caldo de cultivo que se dio en este país para buscar el momento propicio para que el Papa viniera. Armaron todo un andamiaje estructural por televisión, por todas partes. Había papa hasta en la sopa. Entonces montaron una gran estrategia de mercadeo, una gran estrategia importantísima, con una gran cantidad de dinero que invirtieron en ese tema, porque definitivamente la iglesia está de capa caída, y en 20 años ya no habrá iglesia católica, y todos esos grandes monumentos y templos serán escuelas o plazas de mercado. Montaron toda esa estrategia publicitaria importantísima, grande. Yo no había visto nunca un marketing tan grande, ni un desplazamiento tan importante en un país laico como el nuestro, que está, digamos, protegido en la Constitución Política de Colombia. Fue una verdadera afrenta contra las personas la traída del Papa, no contra todos, porque a la final, entre más ignorantes son las personas,
entre más analfabetas son, entre menos saben de política, de geopolítica, de historia, porque el que no sabe de historia está condenado a repetirla, no conocen la fundamentación del Vaticano, no saben cómo llegaron la compañía de Jesús aquí a las Américas. Entonces, cuando fuimos invadidos, pues lo único que hicieron fue acabar con todo esto, violar a nuestras abuelas, y nosotros somos el producto de eso. Por eso es que no tenemos identidad espiritual. Llega el Papa a Colombia y es manipulado por todos los medios de información, y tratan de involucrar a la gente en ese concepto. Un viejito con cara de bonachón, que todo lo que dice, todo, absolutamente todo, se puede discutir, digamos que se puede enfrentar, y se da uno cuenta que a última hora todo lo que el Papa dice son mentiras. Uno nunca vio a Ardila Lule ni vio a Julio Mario Santo Domingo entrevistándose con el Papa y nada, porque lo único que a ellos les interesa es sostener esos regímenes de pobreza, porque en estos países como el nuestro lo que se manejan son condiciones de miseria rampante y galopante. Al tal sumo pontífice, que de sumo no tiene nada, tiene más sumo un jugo de limón, le adornaron todo, le taparon todo, el tape, como es este país de contra recorrupto. En unos 2-3 años se sabrá todo lo que se movió de corrupción con la visita del Papa. Eso ya nosotros lo sabemos, porque nosotros somos campeones mundiales en corrupción. Un país como el nuestro, que hoy, a esta fecha de septiembre, ya después de que el Papa se fue con sus bolsillos llenos de dinero, porque ellos no vienen acá, la iglesia no da puntada sin dedal, empezaron a moneditas y ahora desocupan los bancos. En ese periplo, en esa visita, se da uno cuenta la gran cantidad de manipulación mediática que tiene dicho tema, y uno se da cuenta cómo las personas creen que Él es Dios, lo ven como un Dios, porque se lo muestran como tal. Por supuesto, eso fue toda una estrategia publicitaria, una estrategia muy bien estudiada, digamos, por los grupos, que las 4 o 5 personas que son los dueños de este país, y son las personas que son las encargadas de vender ese tipo de ilusiones a las personas. Es más, la gente queda hasta convencida. Aquí harían más con bajar el 3% del IVA que subieron, los 3 puntos que subieron, y que trayendo al Papa, porque eso generaría un alivio a la carga tributaria de las personas. Este país está en una quiebra total. Nosotros estamos cada día más para atrás, y esa fue la razón por la cual trajeron al Papa. Es como un espadadrapo en una herida de 10 centímetros de grande, para tapar, para disimular y para ocultar la realidad galopante que nosotros tenemos de miseria y de pobreza, que fue tapada con las tejas allá cuando lo llevaron a que viera esas negritudes pobres, siempre con el pesar, con todas las cosas que eso genera, y con la idiotez mediática de las personas. Hay gente que todavía cree que es Dios. Si fuera Dios, ni siquiera Batman, que anda a 1000 kilómetros por hora, en un frenazo se hace un chichote en el papamóvil. Y si fuera Dios, pues no era sino que nos hubiera demostrado aquí, como creen algunas personas que es Dios, que hubiera hecho un pare en el huracán Irma, y todo se hubiera parado y todo el mundo hubiera quedado verdaderamente convencido. Es un ser humano como cualquier otro, montado en una estructura religiosa que maneja miles y miles y miles de millones de dólares, porque el Estado Vaticano es uno de los estados más ricos del mundo. Él es el presidente prácticamente en Roma, en el Vaticano. Es un estado como cualquier otro. Nos vendieron esa idea, y pues de todas maneras, después de toda esta andamiaje de la fe, que la fe es creer en lo que usted no ve, entonces pues como usted no vio nada, usted solamente vio un viejito bonachón que paseaban para lado y lado, y todas las cosas que él dice ahí, nosotros ya las sabemos. Son cosas que no tienen sentido, inclusive redundan en el sentido de la veracidad de la verdad,
son cosas que ya han repetido otras personas, pero pues lamentablemente lo dice el Papa, escudado en una Biblia mentirosa, en un libro que tiene más remiendos que una colcha allí de los laches, y es una gran cantidad de cosas que le meten y le meten y le meten a la gente, al punto de que la gente, después de que él se fue más confundida que cuando llegó. El Papa es un demonio, y a mí no me da miedo decir que el Papa es esos mecanismos que, como decía Althusser, en ideología y aparatos ideológicos de Estado, utilizan ya las sociedades que están muy al borde del colapso para tratar de disimular y para tratar de, con pañitos de agua tibia, arreglar la situación. Después de que el Papa se fue, todo sigue igual. Es solamente como para generar un punto de fe en un país laico, en una fe que no existe, porque el colombiano no tiene la condición católica que debería tener, porque el colombiano entra a misa y cuando sale de misa sale peor. No porque en la iglesia le digan que sea peor, sino porque el colombiano tiene esa cualidad dentro de lo que se le ha formado en su condición violenta. Somos el producto de la violación de 4 carabelas que llegaron de España, llenas de bandidos que violaron a todas nuestras indias, nos quitaron nuestra cultura religiosa, nuestra cultura espiritual que teníamos, que era la chicha, el sol, la luna y las estrellas. Y nos impusieron con un espejo una cantidad de cosas, trajeron un crucificado y nos pusieron a la compañía de Jesús, de la cual el Papa Bergoglio, qué nombre tan interesante, es hoy su principal exponente. Cuando el Papa llega a su periplo, el Papa no dice nada nuevo, no es una esperanza de nada. Entre en conciencia usted que vio todo ese periplo, que lloró, que miró, que eso solamente es algo que es irreal, es montado por maquilladores, por personas especializadas en el tema. Eso nosotros lo sabemos. Increíble que se haya generado esto en un país. Lo único que demuestra en este momento esto es que nosotros somos un país muy analfabestia. Somos demasiado sumisos, demasiado brutos frente a la religión. Ni siquiera tenemos nuestra propia identidad espiritual, que es el maíz, la chicha, nuestras propias raíces que fueron castradas por los españoles y fue impuesta a trabuco, sangre y fuego y un crucifijo por medio de la cultura que nos trajeron y nos impusieron, castrando la nuestra propia. Es tan diciente esto que esto tiene personas que con solamente algo que escriban se vuelven enemigos de los demás, mientras se les quita la fiebre que generó tal situación, como cuando entran a la iglesia cristiana, los testigos de Jehová, la iglesia pentecostal, y generan una gran cantidad de fantasías propias de su ignorancia. Entonces, la verdad no solucionó nada. En este momento los colombianos se pusieron muy bravos porque un periódico dijo que nosotros éramos un narcoestado, que el Papa había estado en el peor, mejor dicho, en el peor estado del mundo, que nosotros éramos narcotraficantes. Y es verdad, Estados Unidos y Donald Trump acaba de decir que si no acabamos con esas montoneras de matas que tenemos sembradas, no nos van a certificar. Y el Papa no hizo nada por eso. El Papa nunca dijo que él no era Dios, cuando todo el mundo lo veía como un Dios, aprovechando la ingenuidad, la ignorancia y la pacatez, esa absurda manera de ver el mundo donde las personas se endiosan, los embrutecen, y lo mejor para hacer eso es la televisión. ¿Qué mejor que la televisión para educar a un país como este? Los ricos, los multimillonarios de este país no lo salieron a recibir, es más, no se reunió con ellos. Ni siquiera se reunió con los criminales de las FARC porque no era políticamente viable, ni la gente lo vería muy bien, porque el Vaticano sabe muy bien lo que hace. Después de que el Papa se fue, la gente quedó más confundida, en la medida en que la gente está confundida.
La gente necesita afecto, la gente le hace falta mucho amor. Nosotros somos un país excesivamente violento y las palabras no iban a alimentar nada, solamente la prédica. No, hay que pescar hombres, pero hay que también darles de comer. Acuérdense que taparon con tejas por donde él pasaba, pavimentaron, maquillaron, hicieron, y la gente dice que no gastamos nada, gastamos tiempo. Gastamos mucho dinero y no hicimos prácticamente nada. Eso es una farsa. Es una farsa de enormes proporciones que iremos a pagar con creces cuando estemos en el infierno.